seguimos con mucho más de Fuera de Aire y ahora estamos con un invitado impresionante de acá de la ciudad de Rosario que sabe mucho sobre esta ciudad. Es el mejor de todos para contarte a vos qué cosas pasan en la ciudad, toda la historia de la ciudad que es increíble y fascinante. Kevin Dolce, creador de Rosario por Conocer. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, como siempre. Ya has venido al programa. Varias veces. Varias veces. Y siempre sos un invitado increíble porque Gracias. De Rosario se puede decir mucho. Bueno, contame un poco cómo estás ahora, con qué proyectos estás. Sé que sacaste un libro de Rosario por Conocer. Contame un poco cómo fue el hecho de escribirlo, de sacar, de qué cosas elegir, qué poner en el libro, qué dejar afuera, porque imagino que muchas cosas quedaron afuera. Sí, de hecho, la parte de elegir qué queda fuera del libro, que seguramente sea para un futuro trabajo, fue la más complicada en parte. El libro de Rosario por Conocer lo empecé a escribir en mayo de 2021. Fueron 4 años y medio de trabajo y lo presentamos, lo lanzamos el 4 de octubre de 2025, allí en la sede de la UNR, con Juan Junco que lo presentó, el prólogo de Dante Taparelli, bueno, toda la gente que estuvo acompañando esta presentación, que fue realmente increíble. Nombres muy conocidos. Sí. La verdad que también una multitud bancando esto que era impensada de algún modo en una obra o en un trabajo que pretende de alguna manera acercarle la historia de Rosario a toda la ciudadanía, pero tal vez de otros lugares, desde una dinámica más sencilla, desde una lectura ágil, comprensible, que lo pueda leer el nene de 8 años que está en 3er grado dando Rosario, o una persona jubilada que capaz se dedicó a la academia toda su vida, digamos. Es decir, es totalmente apto para todo público, podría decirse. Rosario por Conocer, 100 historias de una ciudad, 1689-2025, así se llama, y es un abordaje cronológico desde nuestros orígenes hasta el siglo XXI y pasando a lo largo de esas 100 historias por distintas cuestiones, aristas que hacen a la historia de la ciudad, sea relaciones políticas, cuestiones sociales, sucesos que han marcado la ciudad, personajes, hombres y mujeres que han sido determinantes para el desarrollo de nuestra historia, nuestra arquitectura. Es decir, dentro de todos esos temas se va avanzando en esa línea de tiempo que va avanzando conforme vas siguiendo la lectura. Y con una particularidad, que se puede leer de 2 formas el libro. De un modo convencional, de la página 1 a la 320, como cualquier libro, pero a su vez, a pesar de que todo sigue una correlación, por más de ser distintos temas, y porque muchas historias se relacionan entre sí, también cada historia se puede leer de forma individual. Claro. Es decir, si vos querés saber la historia del Parque Independencia, vas al capítulo donde está la historia del Parque Independencia, que es una de esas 100, lo lees y lo entendés perfectamente sin necesidad de leer lo precedente o lo que le sigue. Qué difícil armar eso. Fue todo un laburo. Desafiante, realmente. Te digo, no es fácil. Sí, por eso también llevó casi 5 años de laburo preparar todo. Además me imagino también que es difícil porque si bien vos ya sabes muchas de las historias y ya tenés muy presente la historia de Rosario en tu cabeza, digamos, ¿cómo lo puede interpretar alguien que por ahí no conoce la ciudad y quiere hacer ese paso, digamos, de solo saber, por ejemplo, el Parque Independencia, para que se entienda y se vea bien explicado, digamos, lo que quieras contar, digamos? Sí, que ¿no? el desafío comunicacional siempre es ese. Tanto, bueno, en este caso del libro, pero bueno, en las redes sociales tal vez pasa lo mismo. También. En los cursos, en las charlas también. Bueno, cómo hacer que de una temática que tal vez alguien que no es del palo pueda entender y pueda entrometerse de alguna manera, introducirse dentro de eso sin ser justamente del palo. Que es básicamente lo que a mí me pasó personalmente, pues no soy historiador, sino un aficionado. Eso, contale a la gente que no te conoce quién sos, qué es lo que haces, o sea, por qué haces esto. Claro, bueno, soy creador de Rosario por Conocer, lo dijiste en la presentación, hace ya poco más de 6 años, como un hobby que se volvió mi trabajo, literalmente. Por amor a Rosario, por pasión a la historia de la ciudad, empecé a investigarla, haciendo comparativa de fotos antiguas con actuales, tratando con el celu de sacarla desde el mismo lugar, empezar a investigar por lo que veía en esa foto y después de un tiempo con ese hobby acumulando archivo, dije, no me lo quiero guardar para mí solo, quiero compartirlo, que así como voy aprendiendo de la ciudad, haya gente que también pueda hacerlo, y así termino creando Rosario por Conocer,
desde directamente la pasión y en parte también desde la caradurez en algún punto. Y además me imagino también que, bueno, Rosario es una ciudad, como vos dijiste, 1600, desde 1689, el registro más antiguo que tenemos. Claro, y todas las cosas que sucedieron, siempre te encontrás con algo nuevo, o sea, porque es que el todo lema es ese, siempre hay una Rosario por conocer. Claro, siempre, sí, sí, eso es increíble. Bueno, me gusta mucho lo del libro porque, bueno, ahora cumple años mi papá, así que es un buen regalo para hacerle. Es un gran regalo. Mi papá es licenciado en Ciencia Política. Mirá. Y siempre dio clases de historia, es docente, profesor, pero le encanta la historia de Rosario, así que es un buen regalo para hacer. Así que si ustedes también están en su casa ahí para hacer un regalito a sus padres, está bueno. Buenísimo. Bueno, sé que también estás dando cursos sobre la historia de Rosario. Contanos un poco en dónde los estás haciendo, también un poquito de qué se trata. Así es, bueno, dentro de toda esta temática también una novedad. El año pasado yo me anoté en la licenciatura de Historia a modo como para hacer algo que me saque un poco también de Rosario, y me sorprendí cuando vi el programa antes de anotarme de que en la licenciatura de Historia de Rosario de la UNR no se da historia de Rosario. En la licenciatura de Historia no se da historia de Rosario. Claro. Y también dentro de esto, yendo ya desde hace muchos años a las escuelas y dar charla y demás, la historia de Rosario no se da en ningún lugar, en ninguna institución, ni público, ni privada, ni terciario, ni universitaria, ni secundaria. Entonces, bueno, dentro de todo eso consideraba que había una vacante, que había una faltante de algún modo, y de ahí que pensé en armar esta propuesta, que es un curso de historia de Rosario, que lo empezamos a dar por primera vez en marzo de 2025, hace poco más de un año. Tuvo la primera edición, la segunda edición en la segunda mitad del año pasado, y ahora hace muy poquitos días comenzamos la tercera edición en 2026, también apto para todo público, para todas las edades, con modalidades presenciales, modalidades virtuales, realmente abriendo la posibilidad que el único requisito que tengas que cumplir para venir al curso es que te guste y quieras Rosario. ¿Lo das vos al curso? Lo doy yo al curso, exactamente. ¿Solamente vos o tenés algún compañero, amigo? No, lo doy yo, todas las comisiones las doy yo, tanto presenciales como virtuales. Las presenciales las damos en la UNR, ahora estamos en el ECU, ahí en San Martín y Santa Fe, y en Rectorado Córdoba, Italia, y después, bueno, las virtuales por Google Meet. ¿Qué nos podés decir de qué cosas trascendentales podés contarnos de toda esta historia de Rosario? Que me imagino que hay un montón de cosas. Pero ¿qué cosas trascienden a Rosario? Algo que me puedas decir, que te acuerdes. Yo creo que lo que mayormente trasciende a Rosario es el sentido de pertenencia que tiene la gente por la ciudad. Un ejemplo muy concreto es cuando cualquier persona sale de Rosario, viaja o por lo que fuese, está en otro territorio nacional o extranjero y le preguntan de dónde sos, difícilmente alguien de Rosario diga de Santa Fe. Claro. La gente dice de Rosario. Entonces yo creo que lo más trascendente que tenemos es ese arraigo por nuestras tierras, que está directamente relacionado con toda nuestra historia, que muchas veces es la historia también de quienes nos precedieron, de nuestros antepasados. Totalmente. Que en una gran mayoría han venido desde otra parte del mundo en busca acá de un futuro próspero. ¿Y algún otro así hecho que vos digas que trasciende, por lo menos desde que nosotros nacimos, que sos de 1900, me imagino? 99. El 99, bien. Yo también del 98. Así que hay algo que digas como de nuestra generación, como porque la gente que nos ve a nosotros es mucha gente de nuestra edad, digamos. Mirá, creo que de nuestra generación cuestiones que nos han marcado mucho es por un lado la granizada del 2006 y también la explosión de Calle Salta en 2013. Son dos acontecimientos que toda gente que lo vivió se acuerda que estaba haciendo en ese momento, pero particularmente a nuestra generación yo creo que es algo que ha dejado una huella muy marcada. Totalmente. Yo me acuerdo que cuando pasó lo de Salta, yo estaba en el secundario y tenía que hacer un proyecto final en quinto año, un seminario de geografía, donde nos decían que teníamos que elegir como un hecho particular, que tenga tiempo, lugar, todo. Y elegimos la explosión de Calle Salta y fue terrible porque hablar con la gente que vivió ahí en el edificio, conseguimos gente que vivía ahí, que obviamente se salvó, que no les pasó nada porque no estaban en ese momento, gracias a Dios. Y bueno, y toda la información que podés adquirir de eso fue terrible. Y a mí me acuerdo que me reimpactó. De hecho, después teníamos que dar una lección oral y todo. Y
te atraviesa. Realmente muy movilizante. Te atraviesa un montón, es terrible. ¿Y cuáles son los mitos urbanos de la ciudad de Rosario más descabellados que se te surjan ahora, digamos, que te vengan a la mente? Muy probablemente el mito más famoso es el de los rosarinos come gatos. ¿No? Una movida periodística y política que ocurrió en mayo del 96, donde desde un medio de Buenos Aires envían a un cronista declarado persona no grata en la ciudad de Rosario, que termina pagándole a gente de una zona muy carenciada de nuestra ciudad para que mataran un gato ahí del barrio, lo pusieran a cuerear en la parrilla y vender políticamente al país, periodísticamente, que en Rosario era tal la crisis que venía azotando obviamente a nivel nacional, no era algo propio de acá, que la gente al no poder comer terminaba matando a sus mascotas para alimentarse, ¿no? Y eso, bueno, terminó dando una mala fama, lo que hoy podría considerarse como una fake news, tranquilamente, en una época donde era mucho más difícil desmitificar, ¿no? Comprobar que eso no era cierto, salía en televisión nacional y hasta el diario del otro día no podías dar una respuesta. Realmente terminó instalando un mito en la ciudad de Rosario que terminó estigmatizándonos en muchas partes. Y hoy en día lo decimos más como orgulloso, rosarino come gato, ¿entendés? Y de alguna manera apropiándose. Claro, siempre nos apropiamos. Y sí, ante la duda. Y bueno, ante la duda hay que apropiarse, ¿no? ¿Y cuáles son grandes proyectos que hayan quedado sin concluir en la ciudad? ¿Hay algún gran proyecto? Muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, el Gran Correo Central, el Gran Palacio de Correos, que iba a estar allí en Córdoba y Buenos Aires, donde está el edificio de correo. Claro. Anteriormente a este edificio, que es el que tenemos en la actualidad, se iba a hacer un palacio de correo que iba a ser una torre de 75 metros, un edificio realmente monumental. Sí, ni hablar que iba a ser durante mucho tiempo el edificio más alto de Rosario. Para tomar una dimensión, el Monumento a la Bandera tiene 70 metros, es decir, hubiese sido más alto que el Monumento a la Bandera. Comienza la construcción de este edificio, se hace todo el esqueleto, toda la infraestructura de hierro predominantemente. ¿Qué es lo que conocemos ahora? No, era otro edificio. Era otro. Que era, como te digo, más alto que lo que es el monumento, y por cuestiones políticas, a raíz del golpe de Estado de septiembre del 30, donde deponen al entonces presidente Hipólito Yrigoyen, la entonces dictadura de Uriburu, este primer golpe de Estado que sufre Argentina, dice, bueno, no hay más plata para seguir con esta obra, ¿no? De alguna manera, como si la historia se repitiese también en ese sentido. Sí. Y paralizan estas obras y ordenan desmantelarla. Lo cierto es que con el diario del lunes después se supo que desmantelar esa obra que ya estaba en gran estado avanzado costó 3 veces más que haberla terminado. Claro. Además de que fallecieron muchísimos obreros. Y de ahí que siempre también quedó esta duda de, bueno, ¿por qué terminaron tomando esta medida? Y se dicen 2 motivos principalmente como a modo de hipótesis. Por un lado, que desde Buenos Aires no querían que el Palacio de Correo fuese más alto el de Rosario que el de Buenos Aires, y por ahí bajaron el pulgar. Y también que había una gran queja de la iglesia, que estaba en diagonal en nuestra catedral, que no quería un gigantesco edificio en diagonal a su edificación porque decía que la opacarían, ¿no? Claro. Entonces son como las 2 hipótesis más fuertes que adjudican de alguna manera el por qué frenaron un edificio, una estructura que hubiese significado un gran progreso para la ciudad de Rosario en términos arquitectónicos y urbanos. Y hoy en día, esto que decís de que en Buenos Aires no querían que haya algo más grande que ellos, porque viste que Buenos Aires, bueno, es la capital igual de nuestro país. Pero hoy en día creo que eso cambió mucho, porque mucha gente de Buenos Aires dice como, Rosario, la gente de Rosario, no sé qué, y creo que estamos un poquito más unidos que antes con Buenos Aires. Depende, puede ser. No sé si tanto. No sé si tanto, en términos políticos tampoco sé si tanto. Pero hay gente que nos valora mucho y nos quiere mucho también, como que tiene muy buena onda, y toda gente, digamos, de Buenos Aires, gente conocida, hablo, gente famosa por ahí, qué sé yo, que dice, no, porque tengo mis amigos de Rosario, o en Rosario siempre la paso bien, o en Rosario siempre es lindo la gente, y eso está bueno también. 100%. Yo creo que Rosario se ha convertido, lo ha sido históricamente, pero en los últimos años lo ha reforzado en un gran punto turístico. Tal cual. Sobre todo para escapadas breves, los fines de semana largos y demás. Ni hablar para la gran cantidad de artistas que de distintos rubros siempre vienen a participar y a hacer sus espectáculos y shows acá a Rosario, y realmente, bueno, termina dando una imagen muy linda a nivel nacional de nuestra ciudad. Totalmente, me encanta Rosario. Y hoy en día hay mucho turismo, muchas cosas para hacer.
Así que bueno, gracias Kevin por venir. Muchas gracias a ustedes. Siempre un placer tenerte y siempre es hermoso hablar de nuestra ciudad. Además, para los que la queremos y nos sentimos parte y... Para seguir sumando porotos a ese orgullo que tenemos por totalmente, Rosario. totalmente. Así que bueno, gracias por venir. Bueno, muchas Ojalá gracias. puedas volver. Y bueno, cerramos esta nota. Nos vemos el próximo domingo con mucho más de Fuera de Aire.